Listo. Muy buenas noches. En nombre de Conglomerado Cultural, esta es la semana 312 y hoy día nos acompañan en la mesa Nicolás Citrón Navarro, el profesor César Heriberto Castelo Guevara y también nuestro amigo invitado Castelo Mundaka Mari. En esta noche presentaremos el libro Procesos hermenéuticos para comprender imágenes visuales del profesor César Heriberto, y esperamos que sea de su interés, puesto que en la actualidad no solamente tenemos que leer textos escritos, sino imágenes, y que estas no están solamente en la escuela, sino por los lugares a donde nosotros nos vayamos. Es de interés colectivo, no solamente para estudiantes, sino también para docentes del nivel secundario, del nivel superior, y esperamos que esta noche, en cuanto al comentario del mismo profesor que nos acompaña esta noche, lo aprovechen y sepan disfrutar. Nicolás. Buenas noches, amigos. Gracias a César Heriberto Castelo Guevara, a Mario Castelo también, y los amigos presentes aquí en este recinto de la Dirección Regional de Cultura. Estamos en esta semana 312 en la presentación de este texto de carácter didáctico, de carácter metodológico, que constituye una herramienta básica para los docentes de comunicación y en términos generales para todos aquellos docentes que trabajan obviamente con elementos visuales. Creo que el elemento visual es una de las cosas que el siglo XXI ha traído como una complementariedad de lo que es la parte escrita. Si bien es cierto, desde el siglo XIV, con esto de Gutenberg, se popularizó mucho, digamos, la imprenta, pero el siglo XX y el siglo XXI se han constituido casi en un siglo semiótico, donde la imagen, la fotografía, la imagen en movimiento, el cine, se han constituido en un elemento principal que inclusive, ¿no es cierto?, se utiliza dentro de aula para poder trabajar. Y esto obviamente parte también de una ciencia muy especializada, que es la semiótica, que también se encarga de buscar, ¿no es cierto?, una interpretación y un acercamiento al análisis de una imagen. Sin embargo, en esta noche tenemos un elemento importante, que es cómo, digamos, trabajar a partir de los procesos hermenéuticos para comprender, ¿no es cierto?, las imágenes visuales. Esto obviamente partiendo de que la hermenéutica siempre se ha caracterizado por hacer una interpretación más del texto. Tenemos aquí la novedad que aquí ya no aborda el texto exactamente, sino aborda el icono, la imagen. Lo que normalmente decimos que una imagen vale por 1000 palabras, aquí podemos ver cómo a través de esos procesos hermenéuticos podemos utilizar en el aula para poder comprender, digamos, una sola imagen que nos puede decir polisignificativamente muchas cosas. Y esta noche justamente tenemos al autor del texto aquí a nuestro lado para que nos dé una explicación en qué consiste esta herramienta metodológica y qué utilidad tiene, ¿no es cierto?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo esta herramienta le puede ser útil al profesor a partir de la comprensión de los procesos y a partir también, ¿no es cierto?, de una técnica, un método que permita a una imagen poder extraerle todo ese significado inmanente y trascendente que tiene. Damos las buenas noches al autor, a César Castelo Guevara, para que nos haga la presentación y nos dé el sustento de este nuevo texto que se da aquí en la región de América. César. Muchas gracias, amigo Nicolás, coordinador del Conglomerado Cultural, profesores y público que nos acompaña. En efecto, voy a pasar a dar el sustento, la consistencia sobre este trabajo de investigación. Y partimos en esencia por tratar de resolver dos cuestiones. La primera cuestión es sobre el qué de la interpretación. Y para responder a esta cuestión es una palabra. El qué se refiere a la naturaleza. Es decir,
el mundo físico, el mundo natural, debe ser interpretado. Por ejemplo, la naturaleza misma, el mar, los glaciares, un monumento, un gesto, un paisaje, es susceptible de interpretación. Aristóteles decía que todo conocimiento, todo aprendizaje pasa por la percepción sensorial. Sustentaba diciendo que no existe conocimiento sin previa percepción sensorial. Se centra entonces ahí que las imágenes, que es lo más perceptible del mundo real, del mundo tangible, del mundo natural, del mundo físico, puede ser aprendido a través de la habilidad cognitiva que es la interpretación. Sobre este qué de la interpretación es el universo mismo, porque estamos nosotros dentro del universo, estamos en el universo. No se concibe el hombre, por ejemplo, alejado de la naturaleza. No está el hombre alejado del universo. Si estamos dentro, en y para el mundo, para la naturaleza, entonces lógicamente es inevitable e imposible no realizar interpretación. Las interpretaciones están continuamente variando y complementándose. El mundo actual es un mundo de la imagen, un mundo icónico, un mundo simbólico, un mundo de señales, donde los niños ya nacen en ese medio, que se encuentran necesariamente en circunstancias de interpretar esos símbolos, esos iconos, esas señales, esas imágenes. Luego de precisar que de la interpretación pasamos ahora a plantearnos una segunda cuestión, y esta es el cómo de la interpretación. Y sobre eso resulta mucho más complejo, y quizás ahí los maestros responsables de la parte de la comunicación integral nos vemos en una gama de posibilidades sobre ese cómo de la interpretación de imagen, entendida estas imágenes como textos no lingüísticos, y entendido estos textos no lingüísticos complementarios a los textos lingüísticos. Si tengo un texto lingüístico que está escrito, pero también tengo textos no lingüísticos donde no hay letras, no hay palabras, pero que sí se pueden leer en una relación análoga a un texto lingüístico o escrito. Muchos autores sostienen, por ejemplo, que un texto no lingüístico sí se puede ser leído de igual o mejor que un texto lingüístico. Por ejemplo, tengo un texto lingüístico y leo hasta donde alcanza la extensión de ese texto lingüístico. Sin embargo, en un texto no lingüístico voy más allá de esos límites. Entonces, ese es el cómo de la interpretación. Este cómo de la interpretación está supeditado a la capacidad del observador, lector, interpretador. Para cada uno de nosotros, lo más importante es lo que se percibe en nuestro cerebro, lo que sentimos, lo que captamos de eso que llamamos realidad, es decir, el mundo tangible, el mundo físico. Esta propuesta nos plantea la posibilidad de determinar si el aparente sinsentido conduce a una interpretación de una realidad que tenga sentido. ¿Cómo se entiende esto? Si yo ando por un paisaje, un río, un edificio, etc., o cualquier otra cosa perceptible visualmente, posiblemente no le encuentre ningún sentido, y como no me interesa, pasa por desapercibido. Sin embargo, cuando nos centralizamos, observamos, nos detenemos y fijamos nuestra mirada en una imagen,
entonces recién a ese aparente sin sentido yo le doy y le encuentro un sentido. Y cuando encuentro un sentido a ese aparente sin sentido, ahí está el gran cambio. Entonces he pasado de una etapa que no tenía sentido a una etapa superior que sí tiene sentido, porque yo lo encontré, descubrí una lógica, descubrí un sentido ahí a través de un proceso. Y ahora entonces ese aparente sin sentido ya es una cosa que tiene sentido. Y hay un cambio ahí, ¿no? Un cambio sustancial en términos de comprender una imagen. ¿Y cuál es el objetivo sustancial de este trabajo? Justamente es comprender el sentido de los textos, comprender las imágenes. Y estas imágenes están dentro de un enfoque hermenéutico de imágenes. Pero aquí valdría otra vez un poco aclarar qué cosa es la hermenéutica. Sobre esto hay abundante información, antigua y universalmente conocida. Sin embargo, en términos concretos, la hermenéutica es la esencia primigenia, auténtica y genuina de lo que es interpretación en general, que en un momento fue la interpretación de textos lingüísticos y que ahora se traslada a textos no lingüísticos. Entonces la hermenéutica es la interpretación, pero de ese todo, o sea, como un sistema de una imagen visual. Y en esta imagen visual subyacen también ahí un conjunto de signos, señales, íconos, símbolos que se tiene que interpretar en toda esa imagen, haciendo de ella todo un sistema. Entonces, si el mundo humano es simbólico, solo cabe la interpretación, y el hombre es un hermeneuta por naturaleza, un interpretador por naturaleza. El procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda comprensión. Eso es inevitable. El mundo natural o la hermenéutica de la naturaleza enfoca su argumentación sustentando que ésta puede ser leída como si fuera un texto lingüístico, según Villarreal, Raúl y otros autores. La hermenéutica de la escritura vale para la hermenéutica de la naturaleza. Los sentidos de la escritura son también los sentidos de la naturaleza. Y en esta parte se valora del lector la capacidad de hacer inteligible un paisaje, por ejemplo, descifrar, comprender y comunicar lo que para otras disciplinas es como una lengua extraña. Claro, si no tenemos el hábito, si no logramos darle sentido a ese aparente sin sentido, entonces estamos lejos de ella. En consecuencia es como si estuviéramos ante una lengua extraña. Pero esa lengua extraña se vuelve una lengua de mi dominio cuando yo a ese aparente sin sentido sí logro darle un sentido. La percepción sensorial en consecuencia es el origen de todo conocimiento. El saber científico se abre paso a través de los órganos sensoriales, tal como sustenta Aristóteles, y termina diciendo que las cosas del mundo sensible son la realidad primera del conocimiento científico. Es decir, la ciencia entonces emerge y se origina en la parte sensorial, en el mundo tangible. Todo, nos dice, es más que la suma de sus partes, cuando se ve desde el punto de vista de un sistema a este lugar. Luego encontramos algunos principios dialécticos de la hermenéutica. Los científicos sostienen, por ejemplo, dicen que existen los pares o principios opuestos necesarios.
esos principios opuestos necesarios existen en todo el mundo tangible e intangible. Por ejemplo, si existe la vida, es porque existe lo contrario, es decir, la muerte. Si existe la noche, es porque existe lo opuesto, es decir, el día. Si existe el hombre, es porque existe lo opuesto, o sea, la mujer. Son opuestos pero necesarios. Y esos opuestos necesarios acá en la hermenéutica de imágenes están presentes. ¿Cómo? Por ejemplo, la forma y el contenido. La forma es lo que se ve, lo que se percibe visualmente, y el contenido es lo que se interpreta. Otro par dialéctico es, por ejemplo, el fenómeno y la esencia. Todo fenómeno que es perceptible también tiene una esencia, un fondo, un sentido. El par dialéctico externo e interno. Desde que mencionamos una parte externa, ya estamos admitiendo que existe lo contrario, o sea, lo interno. Parte y todo, igual. Cuando mencionamos una parte de algo, es porque existe ese todo de algo. Y en sentido contrario también. Sentido cerebro. No podría haber algo que tenga sentido mientras no haya registrado el cerebro. Luego la percepción e interpretación, que es una dualidad inexistente, la una sin la otra. Es decir, son complementos necesarios. Las personas tendemos a interpretar todo lo que nos rodea. Luego el par dialéctico, la inmanencia y la trascendencia. La inmanencia es la parte natural que está ahí en nuestra propia mismidad, como dicen los científicos. Mi propia mismidad busca una otredad, términos complementarios opuestos. Mi mismidad es mi latencia, mi estado en latencia que está ahí, que es mi facultad, mi habilidad, pero que no le he puesto en ejercicio. Pero cuando esa habilidad, mi parte cognitiva, sale a lo externo, ya está trascendiendo. Entonces, esa inmanencia se torna en una trascendencia. Esa mismidad se torna en una otredad. Luego, el significante y el significado. Es decir, el mundo del significante, en este caso, entiéndase como la forma, la parte concreta, el signo, el rostro, la efigie, la imagen, la exterioridad. Y el mundo del significado es el sentido. Y ahora quiero tocar la propuesta misma, cómo aplicar estos procesos interactivos hermenéuticos en el caso de comprensión de imágenes visuales. Esta propuesta tiene varios pasos. Paso 1 es ver. En este caso, el enfoque delimita cada uno de los términos que nosotros comúnmente lo entendemos como sinónimos. Es decir, decimos sinónimo de ver, por ejemplo, mirar u observar. Este enfoque delimita y otorga un terreno propio a cada uno de ellos. Entonces, ver en este enfoque es la relación del registro de datos visuales hacia el mundo tangible. Este acto produce la comunicación referida al mundo de la vida. Aquí no nos diferenciamos con los animales. Una hormiga también ve, un elefante también ve. O sea, estamos en ese nivel, porque es un acto visual, físico, natural. Luego pasamos al paso 2, que es mirar. Y ya casi establecemos ya un linde respecto al paso 1. El mirar ya es un fenómeno social. Es decir, es darse cuenta de qué. Y los animales no se dan cuenta de qué están viendo o ante qué están, si están ante un peligro o ante qué. Entonces, es darse cuenta qué información obtenemos de esos datos que hemos visto anteriormente.
Entonces, ya estamos en los dos primeros pasos que forman parte de lo que es comprensión. Primero comprendí los datos físicos, luego me doy cuenta de qué es ese dato físico. Dos primeros pasos de comprender una imagen. Y el tercer paso es apreciar. ¿Quién no tiene, por ejemplo, un cuadro en casa? Y si tenemos un cuadro en casa, ya ese cuadro es parte de nuestra familia. Porque no por la nada tenemos un cuadro ahí. Que ese cuadro puede ser una foto de nuestros propios progenitores, abuelos, familiares, un paisaje, tal vez el Señor de los Milagros o el Sagrado Corazón de Jesús, no sé. Pero casi siempre encontramos un cuadro en casa. Y si nos ponemos en contacto con ese cuadro y le damos un valor, una importancia, ese es apreciar, damos una parte afectiva a ese cuadro. Entonces le doy afecto a ese cuadro y el cuadro me da también a mí un valor, porque me está mostrando lo que tiene ese cuadro. Entonces nos ponemos en contacto en bilateral, la imagen y yo, y como que entramos en comunicación. Ese es apreciar. Luego viene el paso de observar, y acá se entiende la observación desde el punto de vista científico como identificar problemas sobre algo, porque es el primer paso científico. O sea, nadie puede investigar nada sin tomar en cuenta esa fuente, ese paso uno que es observar. O sea, toda investigación, toda ciencia se inicia en la observación. Pero a veces nos falta un poco ese sentido de la observación, no nos damos cuenta. Hay muchos que sostienen y dicen, bueno, pues, yo no tengo que investigar cuando se trata de hacer. Dicen, pero ¿qué investigo? ¿Cómo adivino, me imagino que investigar? No. La situación es que los problemas nos están acá, nos están tocando, nos están saludando acá. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esos problemas. Entonces la observación es la puerta de entrada del mundo externo hacia nosotros mismos. Si no existiera interés o motivación, dejaríamos pasar el estímulo sin registrarlo. El siguiente paso es describir. Y toda imagen, desde inicial, primaria, secundaria, nos enseñan a describir, que es mencionar, pero en detalle, las características físicas observables, perceptibles visualmente de esa imagen. Pero aquí también existe un sentido, una lógica, un proceso. Si estoy quizás describiendo un paisaje, yo puedo darle un sentido a esa descripción, es decir, comienzo de un punto y termino en ese punto cuando he recorrido toda la imagen. No puedo yo saltar de un lado a otro. Tiene que haber un proceso, una lógica para describir esa imagen. ¿Me ayuda eso a comprender? Me ayuda lógicamente. Estoy comprendiendo la imagen. Luego paso recién a la comprensión. He recorrido varios pasos para recién entrar a la comprensión. ¿Y qué es comprender? Entre otras cosas, comprender es aislar, es identificar y unir de forma coherente unos datos externos que estoy en contacto con ellos, pero con los datos que yo ya dispongo. Altman dice que el aprendizaje puede darse justamente haciendo eso, es decir, adicionando la nueva información con lo que yo ya traigo en mis esquemas cognitivos. Cuando hago esa unión de manera coherente, se produce entonces la comprensión y se produce en consecuencia el aprendizaje. Ahora interviene el proceso siguiente llamado imaginar. La imaginación es parte del aprendizaje, lógicamente que sí. Albert Einstein sostiene que, por ejemplo, en el campo de la lógica o de la ciencia, dice, la lógica puede avanzar del punto A hasta el punto B, por ejemplo. Apenas avanzó un pasito,
de A hasta la B. Sin embargo, la imaginación me lleva desde la A hasta la Z y mucho más, porque no hay límites en la imaginación. Los inventos, la tecnología, justamente el desarrollo social se ha producido también a través de la imaginación. Ahora le damos paso a inferir. Las inferencias en la ciencia y en el aprendizaje se dan de dos formas: la inducción y la deducción. En este caso, cuando tengo que comprender un texto, las inferencias me llevan a indagar y recabar información en base a supuestos, a sospechas, a predicciones, a lo que yo me anticipo como resultado. Y esto permite esclarecer situaciones e interpretaciones. Dos ejemplos aquí. Si estoy en un texto lingüístico y estoy leyendo, a ver, el nombre de una obra, digamos, Rastros Sangrantes, si nos acordamos ahora. Solamente hemos leído el título y nada más. Pero al leer ese título ya uno va generando inferencias. Nos anticipamos sobre de qué tratará ese texto. Los posibles contenidos nos imaginamos a partir de esa lectura solamente del título de la obra. Pero no he leído nada. Sin embargo, ya tengo inferencias, ya tengo sospechas, ya he predicho de qué se puede tratar. La deducción es un proceso distinto. Cuando ya he terminado de leer un texto cualquiera, recién estoy en condiciones de sacar una conclusión, un resumen, un comentario, una crítica. Entonces, la inducción y la deducción son procesos lógicos que ayudan a comprender. Y esos procesos lógicos están subyacentes cuando se trata de comprender imágenes. Estos son entonces los pasos que propone este texto, que vamos de una cosa simple a una cosa compleja. Nos vamos de lo fácil a lo difícil. Nos vamos quizás de la parte externa hasta su propia interioridad para poder comprender una imagen. Muchas gracias. Muy bien. Después de haber escuchado la disertación y un poco la explicación de los pasos, los procesos mismos de la propuesta, creo que nos queda mucho más claro la idea que es un texto de contribución muy valiosa para los docentes en aula, que a veces no tienen la herramienta metodológica de los procesos que se acaba de explicar. Creo que todos sabemos que en este siglo XXI, a partir del XX, obviamente las personas aprendemos más, casi en un 70 o 60% mirando. O sea, creo que casi el aprendizaje hoy, en el siglo XXI, se ha hecho y se está haciendo ahora mirando y escuchando, ¿no? Más que leyendo. Creo que esa es una de las posibilidades que también el texto recoge, es que la interpretación de imágenes constituye una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje en una época donde prácticamente la galaxia de Gutenberg ha sido sustituida por la invasión de la imagen. Casi creo que todos los niños, los chicos de primaria y secundaria, están casi por lo menos 4 o 5 horas en la televisión diariamente. Y yo creo que eso también debe preocuparnos a nosotros de qué manera, si los chicos están más interesados, con mucho más motivación e interés en ver una película o ver un programa, de qué manera el docente puede trasladar también parte de este recurso que, sin ser, digamos, de carácter pedagógico, más que distractivo en el hogar y de repente fuera del hogar, de qué manera esta herramienta, este medio, podría significar también una manera de cómo motivar a los chicos. Entonces yo creo que César nos ha dado los procedimientos lógicos para poder hacer una interpretación de imágenes, y creo que eso también es válido en la medida en que en nuestro medio, llevando a la parte artística, existe mucha afluencia y mucha vigencia esto de las exposiciones pictóricas, pero creo que pocas personas estamos capacitados, estamos con las herramientas necesarias
para aprender a apreciar una imagen. El decir me gusta, está bonito, está muy colorido, creo que son los rasgos, digamos, básicamente esenciales, que no van más allá, ¿no es cierto?, a la expresión de la valoración de un texto. Yo no creo que decir me gusta, está bonito, muy colorido, muy llamativo, sea en realidad una forma de valorar. Yo creo que es una forma de expresar apenas epidérmicamente lo que se siente mirando un cuadro. Entonces aquí también surge la necesidad, en este caso, de poder en el aula también hacer apreciación artística a partir de la observación de imágenes. En este caso imágenes fijas, como también imágenes en movimiento. Mucho en el sistema educativo se ha hecho abuso de repente de los videos, pero que no tienen ningún proceso metodológico. Sencillamente el profesor lleva el video, pone el video ahí y se sale del aula, ¿no? Lo deja a los chicos ahí y al final les pregunta, hágame un resumen de lo que ha pasado, cuando en realidad creo que el profesor debería implementar e instrumentalizar a los chicos de repente con parte de esta base, de este basamento teórico, con la finalidad de hacer que todos esos procesos que son de carácter científico, que son de carácter metodológico y digamos más riguroso y meticuloso, puedan llevar a que el chico tenga esa capacidad crítica, analítica finalmente. Porque yo creo que es lo que queda finalmente después de haber, digamos, de haber visto, de haber mirado, de haber observado, de haber valorado, de haber inferido, de haber deducido. ¿Qué es lo que queda finalmente? Lo que queda finalmente es tu apreciación crítica, la valoración de todos esos detalles, qué valor tiene en ti, ¿no es cierto? Para que le puedas dar un valor a la imagen, tienes que obviamente, como el texto lo sostiene, y el autor lo acaba de explicar, tiene que haber un desmenuzamiento, ¿no es cierto?, de todos esos procesos cognitivos, de tal manera que los chicos no solamente vean una película por verla, y finalmente se olviden, porque la idea aquí es que este recurso metodológico se convierta en una herramienta de enseñanza-aprendizaje para ayudarlo a pensar analítica y reflexivamente al niño, al joven, al universitario y en general a todas las personas. Creo que de eso se trata, porque si no, no tendría sentido, ¿no es cierto?, que nos pasemos toda la vuelta por una galería y finalmente no tengamos pero más que una impresión, digamos, emotiva. La idea es que nosotros por lo menos tengamos las nociones básicas de algunas herramientas metodológicas para poder comprender este procedimiento de lo que es la parte hermenéutica para la valoración e interpretación de un texto no lingüístico, como es este caso el icónico. Bueno, el público está constituido por muchos docentes. Nos gustaría, si en el auditorio hay alguna pregunta para el autor de la propuesta, la pueden hacer para de repente se pueda complementar Marino. Sí. Felicito al amigo por su trabajo, que es un gran avance y apoyo para las personas, ¿no?, que realizan la actividad pedagógica. Es muy interesante su trabajo. Solamente para decir algo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, cuando yo veía un poco interesado por las ofensas de conocimiento, encontré algo que lo acaba usted de manifestar, una forma que no se aplicaba en la pedagogía, que era el total, la idea conjunta. Por ejemplo, decía, ¿no?, así nomás para rápido, ¿no?, decía, por ejemplo, ¿no?, si usted pone la imagen de mamá, es más fácil que el niño perciba eso antes que usted le enseñe ma, o sea, la parte literal, o sea, la palabra completa en la imagen, mamá, perro, gato y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y eso usted lo ha manifestado hace un momento, ¿no? Le agradezco bastante su aporte. Gracias, Marina. ¿Algún aporte, pregunta del público, por favor? Dante Berrugo. Sí, para saludar a todos los presentes y saludar y felicitar también a José por el importante aporte que está haciendo en la didáctica y en el tema sobre todo de la interpretación, ¿no?, la opinión que él acaba de explicarnos y de alguna manera el contenido del texto que creo yo debe ser tomado en cuenta y ojalá se difunda a efecto de que los docentes tengamos una herramienta más de cómo llegar hasta nuestros alumnos y cómo ayudarles a que mejor interpreten los textos, que pueden ser textos visuales,
¿no? Textos lingüísticos, como ya él ha manifestado. Yo creo que hay, como ya también decía María, creo que es importante el hecho de no solamente ver, sino cumplir con procesos, ¿no? Ver, ¿no? Luego mirar, observar, ¿no? Y escribir para luego ya ir un poco a la cosa ya de profundidad. A veces nos quedamos de repente solamente en el primer plano, ¿no? O de repente avanzamos hasta el segundo y cortamos el proceso. Entonces lo importante de que se concluya y también, ¿no? el tratamiento dialéctico que se le da al hecho mismo. Yo creo que hay mucho pan por rebanar en este tipo de temas, y enhorabuena que hayas tú avanzado en esto para poder ayudarnos a los docentes a través del texto a desarrollar y llegar mejor, ¿no? Para cumplir los procesos. Una vez más mi reconocimiento y felicitación, José, y ojalá sigas con este afán, ¿no? De investigación. Muchas gracias, Dani. ¿Algún aporte? Teresa Menor también es profesora de comunicación, tiene también pregunta. Bueno, más que pregunta es una felicitaciones al profesor, porque a veces nos quejamos que no hay material de consulta, a veces se dice de que el profesor no investiga, a veces se dice que los alumnos no trabajan, pero creo que él está representando a todos los profesores que no solamente han visto la realidad, sino han observado, como él ya lo ha dicho en uno de los procesos de la hermenéutica, la realidad, y ante eso no solamente se ha dedicado a hablar, ¿no? Sino también a proponer, y en su libro nos está haciendo también un poco fácil el trabajo en el aula, si es que lo consultamos, lo llevamos a la práctica, para que, como lo decía Dandy, no solamente la interpretación de una imagen o en general los textos sean superficiales, sino basados en un proceso determinado que lleve a los alumnos a desarrollar determinadas capacidades, ¿no? Como la inferencia, la interpretación misma. Y qué bueno que, enhorabuena, el conglomerado cultural en esta noche 312 haya podido facilitarle al profesor el espacio y la tribuna para que las personas que están presentes también sepan de su trabajo y en posteridad podamos compartirlo y aplicarlo en el aula. Muchas gracias, Teresa. Bueno, si no hay otra intervención, queremos agradecer a todos los aquí presentes por la paciencia. El doctor Mario Gastelo también tiene la palabra, por favor. Pues yo quiero unirme aquí a la inquietud de todos ustedes y felicitar también aquí a César Gastelo Guevara por este aporte hacia el conocimiento dialéctico, el dominio de la naturaleza a nivel del conocimiento ayuda a la civilización del ser humano, y cuanto más civilizados seamos, dominaremos mejor a la naturaleza. Yo creo que aquí, por ejemplo, con este libro, que es sobre tecnología educativa, digámoslo así, sobre cómo mejorar la enseñanza, yo veo en forma personal aquí a César un desarrollo tremendo hacia el campo dialéctico del conocimiento. Él es profesor de literatura, de lengua y literatura. Empezó, por ejemplo, escribiendo poesía, su recordado libro, Canto Gris, y se ha derivado a este campo tecnológico. Y veo que hay gran progreso, un gran dominio del conocimiento y un gran aporte para la didáctica, un gran aporte para el aprendizaje en el Perú. Por eso quiero que uno a esta inquietud y reitero mi felicitación aquí a César y hago votos para que siga progresando en el campo de la tecnología educativa. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno.
no nos queda otra cosa. Solamente, Sí, Dante. a pesar que con César hemos estudiado una segunda especialidad, mira, he estado tratando de José, entonces mi rectificación por el lapsus. César, adelante una vez más y disculpa. Gracias. El atrevimiento de cambiarte el nombre. Sí. Bueno, reiterar, bueno, las felicitaciones colectivas. Creo que esto es un ejemplo de que los maestros sí investigan, de que los maestros sí contribuyen intelectualmente, y esta es la mejor prueba, que creo que debe servir de modelo, paradigma para otros colegas que también se dediquen a lo que es la investigación. Todos los docentes de alguna manera tienen sus experiencias en el aula, y a veces esas experiencias se quedan con ellos para siempre cuando se jubilan. Yo creo que un componente importante de los docentes es que paralelamente a la labor pedagógica de aula se tiene que hacer investigación, y obviamente estas son contribuciones que se van sistematizando poco a poco. Esto no creo que sea trabajo de una semana, de un mes. Esto es un trabajo sistemático que viene pues a veces naciendo a veces de repente en una clase, y a partir de ahí se va germinando el texto. Agradecer a César porque creo que con esto está demostrando, bueno, en la región Lambayeque en realidad son pocos textos. De los textos que estoy haciendo el balance general para este año, que van alrededor de 19 textos, quizá este es uno de los 2 textos, el segundo texto, porque hay otro de la Universidad de Señor Zipán, de la Vía Yasta. Es el segundo texto, obviamente, que tiene este corte pedagógico, que es de alguna manera un material didáctico, trabajo material para el aula. En realidad hay poca producción metodológica aquí en la región de Lambayeque, y que nos gustaría que esto crezca mucho más, porque en realidad experiencias las hay, y donde hay más obstáculos, donde hay más, falencias, justamente de ahí surgen las propuestas. Fácil es la protesta, ¿no? Decir, sí, quiero esto, quiero lo otro, no me dan esto, es culpa del otro. Es fácil decirlo, pero también cuando uno llega a eso maduramente, llega a decir, sí, está bien, hay problemas de interpretación de textos en el aula. Los profesores hacen un análisis, digamos, de textos muy mecanicista o muy tradicional, sobre todo sin llevar todo un proceso. Pues aquí hay una propuesta que debería de ser, digamos, llegar a ser acogido por los docentes de comunicación y cualquier otro docente, y poder seguir rigurosamente este proceso que es dialéctico y que de alguna manera se ajusta a lo que es trabajo en aula. Felicitaciones, César, y estaremos siempre la tribuna de conglomerado abierta. Tenemos todavía 3 libros por delante antes que se acabe el año, que están para ser presentados. Uno en el Poder Judicial el próximo viernes a las 7:30 de la noche, en tercer piso, la entrada es libre. También vamos a presentar una novela, y la siguiente semana vamos a presentar un libro sobre Chiclayo, ¿no? de Miguel Díaz Torres, y obviamente estamos pues en ese trajinar, ¿no? Creo que hasta la quincena de diciembre, donde vamos a hacer justamente, aquí aprovecho esto para invitarlos a todos los amigos del arte, de la cultura, invitarlos a una cena navideña que la vamos a hacer aquí en el patio de la Dirección Regional de Cultura, gratuitamente para todos los amigos que están dedicados a la escritura de cuentos, de poemas, novelas y textos didácticos también como estos. Y en términos generales, para todos los amigos del arte que están vinculados. Muchísimas gracias.